Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso IHC y Tecnologías Móviles de las carreras de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muy bien, vamos a empezar con esta serie de videotutoriales que ya se comentó en clases sobre la parte teórica, en este caso la lectura de las diapositivas y explicación, ya para poder avanzar de forma normal, y si es que hubiera por ahí un retraso o bueno, puede ocurrir cualquier percance dentro del avance, ¿no? Y considerando también el tiempo limitado que se tiene del curso. Oye, el tema que vamos a ver hoy día, estamos en la unidad 1, vamos a ver el tema de UX. Vamos a hacer un overview por si acaso. Más adelante se va a tocar a profundidad este tema. En este caso, repito, es un overview. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que es UX. Muy bien. Acá está mi mouse. Muy bien. Al finalizar la unidad de aprendizaje, el estudiante identifica con propiedad las necesidades de los usuarios, evidenciando sensibilidad y empatía. Entonces vamos por aquí, el concepto de necesidad del usuario y eso voy a recalcar, sensibilidad y empatía. Muy bien, esta es nuestra agenda que vamos a ver hoy día. Vamos a ver qué es UX, un concepto básico de Design Thinking, Design Sprint, UX, Design Process Intro y algo de Lean UX. Repito, es un overview. Muy bien, vamos primero al concepto de qué es UX. Entonces, el término ya está siendo utilizado, hablaré un promedio de 5 años o más, ¿ya? Donde específicamente que estudia, se habla pues del diseño de la experiencia del usuario. UX, un término inglés que es UX Experience, en este caso haciendo la traducción, la experiencia de usuario. En este caso es justo eso, ¿no? El proceso que nos permite diseñar, ¿ya?, experiencias positivas del usuario. Ya no es simplemente el diseño de una interfaz, ¿ya?, sino es que ahora tiene que ser esa experiencia de forma positiva, considerando la gran cantidad de productos que existen actualmente en el mercado. Ya esta tecnología abarca tanto en un entorno web como en un entorno móvil. Listo, muy bien. Entonces, cuando hablamos de UX, específicamente tenemos que ver, uno, las necesidades del usuario, ¿ya? Dos, las necesidades del negocio. En este caso voy a hablarle el término inglés también que se utiliza. El primero sería el need, las necesidades propias del usuario, que generalmente se conoce o se va a convertir en el user goals. El siguiente, generalmente las necesidades del negocio, se vuelve en el business goal, se convierte. Los hábitos de uso, porque generalmente hay unos patrones de comportamiento, se van a convertir en hábitos. Se utiliza antropología y psicología, por eso comentaba en clase, por ejemplo, que a veces cuando hay convocatorias de profesionales UX, ya no estoy hablando de UI, ya no estoy hablando de expertos en desarrollo de interfaz, sino en UX a veces se convoca antropólogos y psicólogos, ya, y la pregunta es por qué, si hay que ver la experiencia. ¿Por qué? Porque primero hay que empatizar y entender al usuario. Ya hablamos de tecnología y la facilidad de uso. Y en este caso, ¿qué es lo que hace el usuario y qué es lo que dice? ¿Ya? Y que son dos aspectos importantes. Entonces, esto lo vamos a profundizar ampliamente más adelante. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, siempre aquí voy a recalcar esta parte donde hay una gran diferencia generalmente con lo que dice y con lo que hace el usuario. ¿Ya? Una de las áreas que estudia esto es la neurociencia, ¿no? Habrán escuchado ustedes, que trata justamente de entender esto. O sea, no hacer una entrevista al usuario y preguntarle pues qué es lo que necesita, ¿no? Sino en base a ciertos sensores que se colocan en la cabeza, lo que hacen es detectar pues qué exactamente es lo que necesita en base a cierto análisis a nivel de los pulsos eléctricos que ocurren en el cerebro. Ya, repito, entonces siempre hay una
gran diferencia de lo que dice y lo que hace. Considerando que la gran parte de decisiones que toma el humano es en base, o mejor dicho, quien toma las decisiones a veces es el subconsciente, no la parte consciente. Entonces ahí hay que entender esos dos aspectos importantes, ya que también lo estudia la neurociencia. Disculpen, me estoy un poco trabando, ¿ya? Que identifica que los seres humanos tenemos una parte consciente, que es lo que nosotros hablamos y cuando queremos decir algo lo pensamos y lo decimos, esa es la parte consciente, ¿no? Pero a veces ocurre, o en este caso actúa la parte subconsciente, ¿ya? Donde a veces hacemos y nosotros mismos lo decimos, oye, he hecho tal cosa pero sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque el subconsciente ya lo ha realizado de forma automática. Generalmente son aquellos procesos automáticos. Y es lo que ocurre, ¿no? Generalmente a veces vamos caminando al trabajo o a la universidad y pues en el camino estamos pensando en otras cosas, pero nuestro cuerpo de forma automática está yendo. Entonces ahí está actuando el subconsciente y a la vez la parte consciente porque estamos pensando en ciertas, no sé, lo que vamos a hacer en el día, las actividades pendientes que tengo, lo que me está pasando el día. Entonces se dan cuenta, inclusive el aspecto de el caminar, que antes cuando éramos niños, ya nos tocaba, era mucho esfuerzo el caminar, y ahora que ya somos personas jóvenes o adultos, pues el caminar está en el subconsciente, porque ya se quedó. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es justamente lo que trata un poco de estudiar lo que es UX. Uy, perdón. Ahí está, muy bien. Luego veamos el término, se dan cuenta, solo estamos viendo conceptos, ya repito, más adelante vamos a tocar a profundidad cada uno de los temas. Design Thinking. Design Thinking es el concepto de resolver problemas, ¿ya? Pero en este caso, en diferentes iteraciones, ¿ya? A un problema X generalmente le queremos dar la solución. No, en este caso Design Thinking nos dice, pues, cuál es la solución que se te ocurre ahorita, haz esa solución, ejecútala, y luego, pues, si no funciona, intenta otra solución. Ese es el concepto de Design Thinking, pero considerando también el aspecto de innovación, ¿no? Entonces, el concepto que maneja Design Thinking es, pues, falla tan rápido como sea posible. Repito, a un problema, dale una solución y prueba si funciona la solución. Si no funciona, pues busca otra solución. Entonces, estás fallando rápido, ¿ya? Y generalmente a veces, en estos casos, se hace la elaboración de prototipos, ¿no? Para ver si la solución funciona. Pero tienes que hacerlo rápido, no demorarte mucho. Inclusive esto va acompañado del concepto de la agilidad, ¿ya? Muy bien, vamos a otro concepto que vendría a ser Design Sprint, ¿ya? Que está un poco también relacionado con lo que es Scrum, y saben que dentro de Scrum están los Sprint, ¿no? Muy bien. Entonces, esto viene, como lo dije, del mismo concepto del enfoque, de Scrum, del framework Scrum, donde son iteraciones. ¿Ya? Sprint son iteraciones cortas, generalmente de 2 semanas hasta puede ser 6 semanas, donde ¿qué realizamos en este periodo de tiempo? Pues la solución, propuestas de solución rápidas, ¿ya? A ciertos problemas, pero repito, en sprint. ¿Qué son sprint? Pues hablamos periodos de tiempo de 2 semanas con máximo de 6 semanas. Entonces, con el objetivo de dar solución a problemas, pero repito, problemas de negocio. Muy bien, okay, aquí un poco, se me escapa el mouse. Entonces ahí tenemos varias técnicas que se aplican, ya hay varias, tenemos Lego, Uber, Slack, que son un poco algunas de las empresas que aplican este concepto, ¿no? El Design Sprint, ¿ya? Hay técnicas y esas técnicas son aplicadas por diferentes empresas, repito, con el objetivo de dar solución rápida, ya sin mucho proceso o un proceso largo, ¿no? Muy bien, entonces el Design Sprint tiene muchos beneficios, voy a leerlos rápidamente. Por ejemplo, ayuda a ahorrar tiempo, como son sprint y en periodos cortos de tiempo, pues hay una solución, entre comillas, rápida. ¿Que se puede equivocar? Sí, porque ese es natural, ¿ya? Pero todavía tienes tiempo para poder plantear otra solución. Entonces, los Design Sprint reducen rápidamente los ciclos de desarrollo de producto. Entonces, al ser iteraciones cortas, tienen que darse soluciones rápidas y puede ser que en esas iteraciones ya se llega a la solución correcta o la solución indicada, ¿no?
Entonces, al ser soluciones y en periodos cortos de tiempo, pues el feedback es de inmediato. O sea, en 2 meses tú ya tienes una solución, una propuesta, y si funciona, bien, y si no, de inmediato, o mejor dicho, siempre va a haber un feedback para poder ir modificando y corrigiendo, ¿no? Valida las ideas de negocio, se valida rápidamente, no esperar pues medio año, 4 meses, ¿no? 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas ya puedo tener una solución rápida. ¿Ya? Y eso, como es soluciones rápidas, genera negocio e innovación. Entonces, estas soluciones, otra característica es que tienen que ser innovadoras. Ya, eso un poco me faltó recalcar en los conceptos vistos previamente. Ya, la innovación tiene que ser parte, no irse al tradicionalismo, porque las soluciones tradicionales están ahí y algunas de ellas no son funcionales o no funcionan. Ya, la idea principal es que innoves, cambies, mejores. ¿Ya? Hay que pensar un poco en ese concepto, hay que meternos a la cabeza, ¿no? Entonces, a medida que vamos viendo los trabajos, yo también les voy a ir aconsejando, recomendando y dando ese feedback rápido para ver si la idea o la propuesta de solución que ustedes están planteando ya es la correcta. ¿Ya? Muy bien, alinea expectativas con los equipos, ¿ya? Ayuda a medir bien rápido, das la solución, se da el feedback y ver si están yendo por el buen camino o tienen que rehacer nuevamente o cambiar todo o botar al tacho todo y empezar nuevamente. O sea, es muy bueno. Y marco ágil y rápido, que sí, está muy relacionado a lo que se llama al enfoque ágil o las metodologías ágiles, y podemos hablar en este caso también de Scrum, que justo va el concepto de sprint, ¿no? Muy bien. Luego veamos el concepto de UX Design Process, ¿ya? Todavía estamos viendo un overview. Muy bien. ¿En qué consiste este proceso o el diseño UX Design Process? Van diferentes etapas. Punto 1, va el primer concepto y creo que el más importante, ya que a veces nos olvidamos de aplicar, ¿ya? Y generalmente es lo que se aconseja siempre, y lo habrán escuchado, por ejemplo, por ahí un psicólogo, por ahí un coach, que siempre menciona esta palabrita mágica que es empatizar. ¿Qué es empatizar? Pues conocer, entender del usuario. A veces usan el concepto de ponerse en los zapatos del usuario. ¿Por qué? Porque hay que entender, o tenemos que entender algo, un concepto bien importante, ¿ya? El producto o la solución que nosotros estamos elaborando o vamos a proponer no es para nosotros, es para el usuario. O sea, le tiene que servir al usuario. Entonces, al momento de nosotros diseñar, tenemos que ponernos en la posición del usuario, porque esta solución tiene que ser para el usuario. A veces pensamos solo en nosotros y eso ya ocurre frecuentemente, y siempre les digo, por favor, piensen en el usuario, empaticen. A veces pensamos mucho en como nosotros como usuario, pero no en el usuario, ¿ya? Y eso implica conocer y entender, ¿ya? Empatizar. Luego va el concepto de verificar. Al ser esto, se dan cuenta, un proceso de elaboración, ya, de una propuesta o solución a un problema, nosotros empatizamos con el usuario, y al empatizar hemos elaborado el producto, y lo que tenemos que hacer es pues verificar si realmente este producto le va a servir, ¿ya? ¿Ya? Si le sirve, le es útil o no al usuario, y si la experiencia que él va a tener con ese producto o esa solución que nosotros estamos elaborando es positiva. Entonces hay que hacer el proceso, o tenemos que hacer el proceso de verificación. Muy bien. Luego, después de un proceso de empatía, después de verificar, tenemos que investigar. UX es un proceso de investigación, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que investigar al usuario, entender al usuario. Y ese es un proceso de investigación como tal, ¿ya? Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué se investiga o qué realizo en el proceso de investigación, o cuáles son las tareas o etapas que realizo cuando tengo que hacer una investigación? ¿Ya? Y esto es muy importante porque esto evidencia al momento que ustedes me presenten su Capstone Project, ¿ya? Si realmente hay un proceso de investigación o es una invención, ¿ya? Porque a veces se ha detectado que algunos grupos, unos squads, pues inventan datos, ¿no? Y no son reales,
y se evidencia claramente en el producto. Muy bien, hay que ver el concepto de contexto, ¿ya? En donde se desenvuelve esto, la cultura, ¿ya? Porque saben muy bien que cada persona se cría en un ambiente, en un contexto, y adquiere esa cultura. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos en otros sectores, se le llama cosmovisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos han aprendido? La cultura es lo que tú has aprendido en tu día a día, en tu hogar o en tu ciudad o en tu comunidad, o llamémosle, pues, cualquiera sea el nombre o la denominación donde tú o el usuario ha crecido, ¿ya? Las capacidades que tiene, porque hay que ver que algunos no tienen capacidades limitadas, entonces eso también es muy importante. Las limitaciones, ¿ya? ¿Qué capacidades tienes? ¿Qué limitaciones tienes? ¿Qué actitudes tienes? ¿Ya? El modelo mental, entender a la persona, entenderlo y comprenderlo, entonces se requiere cierto trabajo, inclusive ya les comenté en la parte de, en este caso, bueno, psicología, inclusive hablamos de neurociencia, ¿no? Las actitudes y modelos mentales por ahí. Emociones, ¿ya? ¿Qué emoción tiene? ¿Por qué? Porque generalmente el usuario actúa en base a emociones, ¿no? Eso, si no se han dado cuenta, por ahí siempre les han comentado, porque a veces depende del estado anímico. No tanto de qué es lo que hace, sino a veces actuamos mucho por emoción, y los humanos en cierto aspecto somos muy emotivos, ¿ya? Somos muy emotivos, y al ser emotivos, pues podemos actuar de diferente manera, tanto personalmente como también en la interacción de una solución, ¿ya? A un problema determinado. Entonces siempre es el aspecto emocional, y eso creo que ya lo tenemos presente, porque en el día a día siempre a veces actuamos en base a ciertas emociones y luego pues nos estamos arrepintiendo y a veces pidiendo disculpas, porque, y a veces no la excusa, pero indicamos que fue por emoción, no fue el momento y hice tal acción porque me emocioné, o estaba renegando, o estaba triste, o estaba feliz. Entonces también ese es un proceso de investigación. Deseos y necesidades. Los deseos y necesidades también van ahí, o tenemos que identificar esas necesidades, ¿ya? Y los deseos, porque cuando un usuario, tiene la opción, la necesidad de poder automatizar algo, o se le comenta que se está desarrollando un proyecto, a veces expone con mayor facilidad sus necesidades, ¿no? Y los expande. Y también hay expectativas, ¿ya? Siempre el concepto de expectativas. A veces ocurre, por ejemplo, que algunos dan a conocer el proyecto que están haciendo, la solución, y el usuario pues aprovecha ese momento y da a conocer sus necesidades y espera que se le dé la solución. Entonces hay una expectativa de cómo va a ser esa solución, ¿no? Y a veces pues se decepcionan, y a veces también quedan conformes, ¿ah? Muy bien, entonces ese es un poco el concepto a grandes rasgos de investigar, ¿ya? Hay que ver todo, y se dan cuenta, es una investigación no tecnológica, ¿ya? Porque a veces cuando hablan de UX dicen, pues, a ver, ¿cómo voy a hacer mi diseño? ¿Qué herramienta voy a utilizar? No, es más concepto de el usuario, ¿ya? Se dan cuenta, necesidades, capacidades. Por eso justamente se comentó hace un momento que parte de UX, o el área de UX, ya participan profesionales de psicología, antropología. Inclusive a veces, y esto siempre lo comento, en cierto momento yo también, para el desarrollo de una startup, tuve pues que agarrar mi librito de psicología y entender pues el comportamiento humano, ¿no? No a profundidad, pero darle una lectura para entender un poco a qué se debe ese comportamiento, ¿ya? Entonces se requiere esas habilidades, un poco de psicólogo y antropólogo, sí, ¿ya? ¿Por qué? Y lo voy a repetir siempre, porque nosotros desarrollamos solución para los usuarios, no es para nosotros. Entonces, a veces el error es eso. O a veces suponemos que el usuario necesita esto. Hablamos mucho de suposición, ¿ya? Por ejemplo, más adelante vamos a ver el concepto de entrevistas, y a veces hacemos una entrevista superficial básica, ¿no? Y toda la información que se requiere para un proyecto generalmente suponemos que debe ser así, ¿no? Entonces no tenemos que ir a la suposición, siempre tenemos que investigar al usuario, ¿ya? ¿Cómo se investiga? Hay diferentes, diremos, metodologías técnicas a nivel de investigación,
Ya, este es solo uno de ellas, porque alguien puede decir, profe, pero no se hace así, o alguien podría comentar, no es el proceso de investigación. Es cierto, hay diferentes formas de investigación, cada autor, cada persona crea inclusive su propia forma de investigar. ¿Cómo se investiga? Vamos ahí, en este caso, lo que nosotros vemos, ¿no? El enfoque, el objetivo, los momentos y la filosofía. ¿Ya? Se van dando cuenta, es un proceso muy diferente. Vamos en los enfoques, vamos a la primera parte. Entonces, cuando hablamos de los enfoques, tenemos que concentrarnos en dos aspectos: el cuantitativo y el cualitativo, que son propios de la investigación científica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuantitativo, nosotros necesitamos números, cantidades, ¿ya? Porque no podemos, hasta cierto punto sí, podemos suponer o el usuario nos da información, pero nosotros siempre tenemos que ponerle números, ya decir tal porcentaje o de esta cantidad de usuarios, porque no solo un usuario, a varios usuarios, el 80% quiere esto, un 30% desea esto. De este total de usuarios, 15 sugieren tal solución o necesitan esto. Entonces, en cierto momento, tenemos que cuantificar en cantidades a nivel de ciertos gustos, necesidades, ya a nivel de sociocultura, de qué sector son, qué tipo de tecnología usan, o entenderlo si es soltero, casado. Entonces, ahí tenemos que cuantificar, tener números exactos. Por ejemplo, decir, mi cantidad de usuarios, la gran mayoría de mis usuarios son solteros. ¿Pero cuánto? Estoy hablando de un 90%, ¿no? Y tengo un 10% que generalmente son casados. Entonces, tu enfoque de solución de problema cambia porque tienes que tener que son solteros. Y a veces cuando son casados tienen carga familiar y ahí cambia un poco el concepto, ¿no? Cambia un poco la propuesta. Entonces es cuantificar. Pero hay otros aspectos cualitativos que a veces no se pueden cuantificar. Ya, por ejemplo, el gusto, ya, o la propia necesidad. ¿Qué tanto necesita el software? Y generalmente podrías dar un porcentaje, pero a veces no es real. Entonces, hay ciertos valores ciertos valores, datos que son cualitativos y no se puede dar un número. Entonces, queda como tal, ¿no? Es, por ejemplo, el concepto claro. Un chico que le dice a una chica, me gustas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto me gustas? Me gustas mucho. Pero ¿cuánto es mucho? Entonces, a veces el sentimiento no se puede cuantificar, ¿ya? Porque no hay un termómetro, algo que te mida el sentimiento, ¿no? O algo decir, ¿cuánto me quieres? ¿Me amas? Sí. ¿Cuánto? De aquí hasta el cielo. ¿Tan poquito? No, de acá hasta el infinito. Ah, ya, dicen, puede ser. Entonces, tratan un poco de no se puede dar un valor exacto, ¿ya? Muy bien. Ya ahí está, en este caso, la parte cuantitativa, cuántas referencias, exactamente hablamos de cantidades, ¿no? Y en la parte cualitativa, el por qué, y justo lo que decía, ¿no? Las emociones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se puede cuantificar. Muy bien. Los métodos, hay muchos métodos, los cuales vamos a profundizar más adelante. Este es un overview, ¿ya? ¿Listo? Entonces, esto es un poco la lista de los métodos. Claro, vamos a utilizar algunos de ellos, otros simplemente los ponemos porque son parte de los métodos que tenemos. Por ejemplo, el principal que yo siempre indico son las entrevistas. Que un rato mi mouse se me ok. Voy a utilizar por aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos son las entrevistas. Es muy importante las entrevistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la forma en que tú interactúas con el usuario. Algunos hacen entrevistas muy superficiales o con pocas preguntas y no captan esa información. Una entrevista tiene que ser planificada, por si acaso. Ya no es ir a improvisar, porque la improvisación a veces no te permite captar la data que tú necesitas. Observación, este es un aspecto muy importante. Y está reconocido por el método científico la observación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno va a estudiar, por ejemplo, a seres humanos y quiere ver el comportamiento a nivel colectivo, ¿ya? Es la parte antropológica. A nivel colectivo, pues la mejor forma es la observación, ¿no? Cómo interactúan. Entonces, también es parte del proceso de investigación la observación. Car storing, ya, lo que en este caso son a nivel de tarjetas. Collage, ya, shadowing, dying la life, un día en la vida de un usuario.
en este caso a nivel de la cultura, experiencias, entrevistas a expertos, journey mapping, body storying, creative story, ¿ya? Entonces no voy a escribir cada uno de ellos porque me voy a demorar, y en este caso simplemente es un overview. Luego posteriormente ya vamos a ampliar, no se preocupen, ¿ya? No se preocupen, pues ahora sí, este es simplemente un overview. Listo. Muy bien, el proceso en sí. ¿Cuál es ese proceso que se sigue? Entonces lo primero, y generalmente yo lo utilizo en la entrevista y en los otros métodos. Por ejemplo, ¿qué necesitamos saber? Ejemplo, algunos van y hacen una entrevista por hacerlo, ¿ya? Porque hay que cumplir con la entrevista. No, tenemos que ir exactamente a saber qué es lo que vamos a obtener, qué información necesitamos, ¿ya? Y por eso a veces cuando hacen entrevistas, después de las entrevistas yo les pido que me elaboren gráficos estadísticos de las entrevistas. Entonces me dicen gráficos, pero gráficos ¿de qué? De las variables que tú tenías la intención de identificar cuando hiciste la entrevista. O sea, cuando tú haces una entrevista, tú llevas, o mejor dicho, tienes ya variables identificadas y tu entrevista lo haces en base a esas variables. Y esas variables generalmente son lo que luego se convierte en la parte cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, la cantidad de gusto, cuántas veces entran a internet, no sé si han utilizado cierta aplicación. Entonces, esas variables te permiten que tú puedas enfocar tu entrevista. Por eso cuando algunos que van y improvisan una entrevista, les pido la información o el análisis o el resumen de las entrevistas, pues no saben cómo hacerla porque no han identificado esas variables. Esas variables que van y tú necesitas, y esas variables te permiten o luego utilizas para el desarrollo del producto. Entonces, siempre, por favor, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Qué voy a ir a preguntar? ¿Qué información necesito para solucionar o dar la solución a ese problema? Definir enfoque, método y filosofía. Lo anterior, tengo que definir claramente qué estrategia, qué enfoque, qué método, qué filosofía voy a utilizar. Y luego hablamos de diseñar los instrumentos de investigación, ¿ya? Luego se hace un proceso. El proceso propio de recolectar o investigar no es una improvisación. Y cuando nosotros vamos donde los usuarios, aplicamos la investigación. No es un proceso improvisado, ¿ya? No es un proceso improvisado. A veces ocurre que cuando es un proceso improvisado, el producto que se genera no es el adecuado, ¿ya? Y a veces no satisface al usuario. Luego hay que seleccionar a los participantes. Muy bien, ya escogí qué es lo que necesito, defino mi enfoque, todo, diseño mis instrumentos, mi entrevista, lo elaboro correctamente en base a las variables que he identificado o otro enfoque que he utilizado. Y luego escojo a quiénes, ¿ya? Porque a veces también cuando se desarrolla software, se piensa entre comillas que mi software es para todos, ¿ya? Hay un poco el gran error. Yo siempre digo, cuando en este caso en el Capstone Project nosotros pedimos el segmento objetivo, a veces ponen todas las personas, todos, o sea, literalmente todo, cualquier persona de cualquier sector, de cualquier edad, de cualquier género, cualquiera puede utilizar el software. No, no es así. Generalmente una solución está planteada para un segmento, su propio nombre dice, tengo que segmentar a mi población, y ahí justo va el trabajo de lo que es población y muestra, ya, porque en población son todos, pero yo tengo que enfocarme en cierto, y ellos son los que van a usar mi producto, ya, porque generalmente cuando uno da una solución, y esto es evidente, por ejemplo, un producto, una startup famosa, Uber, por ejemplo. Uber es famoso, sí, todos hablan de Uber, pero no todos usan Uber. O sea, hay algunas personas que en su vida han utilizado Uber y nunca van a utilizar Uber, ¿ya? O en este caso Rappi, Globo, o sea, es conocido si todos ven Rappi, Globo, en cierto momento algunos han pedido, pero eso de que algunos en cierto momento han usado la app no es mi segmento objetivo, porque ellos rara vez van a usar, entonces yo no dependo de ellos, yo dependo de aquellas personas que hasta cierto punto, o puedo decir, siempre van a utilizar mi producto, entonces yo tengo que enfocarme en ellos, ya, ellos, los que van a ser mis usuarios directos, los que son, digamos, rara vez vienen, ellos no son mi segmento objetivo, entonces tengo que siempre segmentar, por eso tengo que, cuando hago mi entrevista, tengo que enfocarme en aquellos que yo creo que van a ser mis usuarios. Luego realizo la investigación como tal, dependiendo, en este caso, el método que he utilizado, que ya dijimos, acá están todos los métodos que se pueden utilizar, realizo la investigación como tal,
puede ser observación, entrevista, todo, recolecto información, ¿ya? Y realizar la investigación voy a recolectar datos. Repito, cuando yo hago una entrevista, recolecto data en base a las variables. No es simplemente ir y conversar y simplemente que hice la entrevista. Entonces ahí por favor consideren ese aspecto, que la entrevista es para recolectar data. Por esa razón yo pido al final gráficos estadísticos. Y algunos se sorprenden, dicen, pero gráficos estadísticos ¿de qué? Hemos hecho entrevista, pero la entrevista es un método científico, entonces el cual requiere cierta planificación, cierto diseño, y al final el objetivo es recolectar data, ¿ya? Y esa data tú lo puedo colocar en Excel, no importa, pero ya tengo gráficos estadísticos que me da ese análisis o esa investigación que he realizado. Luego se hace esto, el sintetizar los datos, ¿ya? Y eso es justo donde yo les pido ese análisis, ¿ya? O síntesis, y luego les pido pues los grafiquitos estadísticos, ¿no? Lo cual tienen que realizar, ¿no? Análisis de los datos, hay que analizarlos, no es simplemente recolecto y ya. O me dicen, profe, ahí está mi entrevista, ¿no? Inclusive me mandan el link, grabado en YouTube, lo tienen y me ponen la lista de preguntas. Digo, y el análisis, el síntesis, no es simplemente entrevistar por entrevistar, ¿ah? O sea, se tiene un proceso y justamente es lo que se califica, más que a veces la propia entrevista. Entonces no es una improvisación, ¿ya? Y luego justo presento los resultados y eso mediante gráficos estadísticos. Lo voy a repetir porque yo siempre lo pido y a veces varios no lo cumplen, ¿ya? Muy bien. Entonces ese es el proceso que más adelante también van a realizar, que también en curso previo, en el curso, si no me equivoco, de especificaciones, ahí se les ha explicado, ¿no? Este es un overview porque estamos recordando lo anterior del curso para poder empezar con fuerza con nuestro curso. Luego vamos al concepto de Lean UX. Lean también es un enfoque conocido, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de Lean UX, hablamos eso, el técnico de diseño de productos, ¿ya? Que surgen a partir de ¿dónde? Que en este caso unen el concepto de Design Thinking, que se centra en la solución del problema, y utilizando el enfoque Agile, el enfoque o el marco ágil, o framework, o, bueno, inclusive algunos le dicen metodología, ¿no? ¿Ya? En este caso, el marco ágil. En este caso, ¿cuál es la estrategia que aplica Lean UX? Pues hacer pequeñas entregas rápidos. No esperar a entregar el producto completo, sino ir empezando a entregar, mejor dicho, hacer entregables pequeños que ya sean parte de la solución, que son los famosísimos hitos, ¿no? Hitos donde yo ya voy entregándole soluciones al cliente. ¿Y para qué se entrega soluciones al cliente? Para el feedback. ¿Ya? El cliente me tiene que dar ese feedback si es realmente lo que él necesita, si satisface sus necesidades, ¿ya? Si cumple con sus expectativas, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver, en este caso, las características. Y eso nos permite también aprender. Vamos al proceso de aprendizaje, porque al momento de desarrollar una solución, pues estamos aprendiendo gracias al feedback. Entonces vamos mejorando el proceso, vamos mejorando el producto y al final pues cumplimos con los objetivos, ¿ya? Ese es justamente el proceso Lean UX, ¿no? Think, make, check. O sea, think a nivel de proponer, plantear la solución, a nivel de pensamiento. Tienes una idea, pues hazlo de una vez, ejecútalo. Oye, miren, ¿sabes qué? Tal problema, podemos hacer esto. Ya, listo, hagámoslo, pero ya. Pero eso demora, no, hagamos un prototipo, algo básico, ya, o inclusive podemos hacer una prueba de concepto, ya, para ver si realmente funciona, ¿no? Y luego hacemos la parte check. Vamos donde el usuario y le decimos, mira, este problema hemos planteado esta solución. Claro que no es el producto final, es un prototipo, claro, sencillo, o puede ser hasta, repito, una idea de concepto. O por ahí alguien puede decir, puede ser un MVP, pero en este caso, si es algo rápido, vamos a un prototipo, ¿no? O pues, en el peor de los casos, una prueba de concepto. Y vamos si el usuario pues ve que es algo útil o satisface sus necesidades y ya. ¿Listo? Entonces ahí vamos sobre el concepto o el proceso iterativo que tiene Lean UX. Entonces no se basa exactamente en Design Thinking, ¿no? Sino es que se basa en la filosofía de Lean Startup, ¿ya? Van a escuchar por ahí el Lean, creado por Toyota, luego van a escuchar Lean Startup
y van a escuchar también el concepto del de Lean UX. Ya es, en esencia son, diremos, varias metodologías, enfoques, filosofías que se van planteando en el tiempo y al final pues la idea es utilizar todo lo bueno de todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué permite esto? Organizar nuestras aplicaciones. ¿En qué? El Lean UX Canvas, repito, nos permite organizar nuestro proyecto, ¿ya? En base a un Canvas, ¿no? Entonces, utilizamos esta herramienta al inicio de un proyecto porque queremos ver específicamente si lo tenemos en la mente la idea, pues tenemos que escribirlo, ¿ya? ¿Escribirlo para qué? Para ver si está correctamente elaborado o tenemos que realizar ciertos cambios, ¿ya? Por eso dice, de esta manera el equipo tendrá muy claro el problema que hay que resolver y las pautas para poder construir. Ahí voy a parar un ratito, ¿no? Aquí dice algo muy importante, ¿ya? Y eso es generalmente lo que a veces nosotros como tecnólogos nos equivocamos mucho, ¿ya? Y les digo, nos equivocamos porque yo también estoy incluido y también lo he visto en los demás cursos, ¿no? En los cursos, por ejemplo, yo tengo cursos a nivel ya de séptimo, hasta a veces en cierto octavo, hasta noveno tengo, ¿ya? Donde a veces, es cierto, somos una carrera tecnológica, nos enseñan tecnología, y a veces cuando vemos un problema, o a veces simplemente pensamos en la solución, ¿ya? A veces tenemos una solución y buscamos dónde esta solución a qué problema le puedo aplicar, ¿ya? Entonces, esto ocurre, ¿no? Yo sé hacer software, entonces busco en dónde hacer software. Ya, ese es literalmente el ejemplo. Busco en dónde hacer software, encuentro un problema X y digo, muy bien, ¿cuál es el problema que tú has identificado? Yo les pregunto, muy bien, vas a solucionar, ¿cuál es el problema? Lo primero, muy bien, van y dicen, el problema es que en esta empresa, en esta institución, no hay un sistema. ¿Ese es el problema? Sí, profe, no hay sistema. Entonces, como no hay sistema, todo está mal. Ok, pero ¿cuál es el problema que vas a solucionar? Sí, profe, es que son procesos manuales y queremos automatizar. Pero ¿cuál es el problema de fondo? ¿Ya? Se enfocan a veces mucho en la solución. O a veces el problema dicen no está automatizado. O a veces se centran mucho en eso, ¿no? O dicen tal institución o tal empresa o tal, hemos identificado tales usuarios tienen esto. ¿Por qué? Porque no tienen software. O sea, siempre se enfocan en el concepto de software. No. Enfóquense primero en el problema, entender bien el problema, ¿ya? Y sepan ustedes claramente cuál es ese problema. Porque si no tengo claramente el problema, la solución no le va a dar, mejor dicho, la propuesta no le va a dar solución al problema. No le da solución. ¿Por qué no le da solución? Porque no he identificado claramente el problema. No lo tengo claro. Entonces, inclusive a veces yo les hago rehacer el problema. Pero me dicen, pero profe, voy a utilizar tal tecnología. No me hables de tecnología todavía. Primero, concéntrate en el problema. Explícame claramente el problema, ¿no? Y a veces les pido explicación y a veces no lo tienen claro. O sea, es un problema ambiguo. Entonces digo, muy bien, tienen que rehacer o investiguen más sobre el problema. ¿Por qué no plantean bien el problema? Porque a veces la entrevista es improvisación, ¿no? Entonces al improvisar, pues no tengo claramente. Entonces yo siempre, y esto le repito, y lo voy a hacer a cada momento, que el problema esté correctamente planteado, ¿ya? Que no haya sistema, sea un proceso manual, eso no es problema. Enfóquese en el problema de fondo, ¿ya? Pero enfocado en el usuario, ¿ya? En el usuario, en el malestar del usuario, ¿ya? No en la solución tecnológica, en el malestar. Por eso hablamos todo un proceso de investigación. Todo el proceso de investigación es eso, para identificar el problema, ¿ya? Tener claramente definido y luego posteriormente ya yo veo qué solución le aplico, ¿ya? Si es un software o es un hardware o es un mixto o es una arquitectura, ¿ya? Sea cual sea la solución, pero en este caso primero identifico el problema. Y justo ahí se aplica lo de psicología, antropología, porque ahí se trata un poco de entender ese problema, ¿no? Muy bien, salvo mejor opinión, ¿ya? Muy bien, ahí está el Lean UX Canvas, que es un tablero, un marco, yo le llamo a veces una tablita que se coloca, ¿ya? Entonces yo les digo, a veces me dicen, ¿qué es Canvas? Me dicen, pues la tablita donde colocas tus elementos. Ah, sí, me dicen, ¿ya? Esto también tiene todo un concepto, inclusive hay un libro, Lean UX Canvas, ¿ya? Esto no es
tampoco improvisado. Se ha elaborado de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que se estudia en mercado, de acuerdo a toda la filosofía UX, a toda la filosofía Lean. Entonces, esto es un tablero, una tabla, pues que ha sido elaborado en base a la experiencia propia de varias personas, ¿ya? Entonces no es simplemente una tablita, ¿no? Tiene todo de fondo y no se tiene que improvisar, tiene que estar correctamente redactado, tiene sus elementos. Ahí está el problema y fíjense, lo primero, disculpen mi mouse, acá, ya, fíjense, y lo voy a utilizar acá mi foquito. Bien, primero es el problema de negocio, ya, no dice la solución está aquí, pero es el número 5. Primero me concentro en el problema. Si no tengo claro el problema, no voy a poder pasar a, en este caso, al objetivo del negocio. Primero tengo que entender el negocio, ¿ya? Luego, ¿a quién vas destinado? Al usuario, ¿ya? ¿A qué usuario? ¿A qué cliente va destinado? No es a todos, ¿ya? Olvídense de poner a todas las personas, a todos los, no. Bien segmentado. Luego tengo que ver los beneficios que va a obtener el usuario. Fíjense, hasta aquí no he hablado nada de la solución. Fíjense, en el punto 5, recién yo voy en la solución, ¿ya? Y la solución tiene que ser una solución específica. No implementar un software, no. Tienes que plantear la solución. ¿Qué es lo que propone? Ese software que vas a implementar, ¿qué solución plantea? ¿Ya? No decir voy a implementar un software que está en la nube, que utiliza microservicios y utiliza, bueno, está en la nube, microservicios, va a utilizar contenedores, Kubernetes, sí, es tecnología, no es la solución en sí, ¿ya? Microservicios o la arquitectura de microservicios, Kubernetes, Docker, por ahí, no sé, programación imperativa, patrones, es tecnología, no es la solución. Entonces tienes que aquí fundamentar cuál es la solución que tú planteas, independientemente de la tecnología que se tenga. 6. La hipótesis. ¿Por qué hipótesis? La pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trabajo de investigación. Yo investigo. ¿Y por qué hipótesis? Al ser, fíjense, se dan cuenta. ¿Por qué hipótesis? Porque al principio, hacer un proceso iterativo, yo supongo que esta va a ser la solución al problema. Por eso hablamos de iteraciones, ¿no? Por eso cuando hablamos de Design Thinking dice, pues creo que esta es la solución. Muy bien. Ya. Entonces piensas eso, hace prototipo. Muy bien. Entonces ese hace el prototipo implica que esa solución que tú estás planteando es una hipótesis de solución a un problema X. Entonces vas, haces tu iteración, creas tu prototipo y luego vas a la parte de experimentación. Experimentas y verificas, y eso es lo que quiere el usuario. Si es lo que quieres, entonces esa hipótesis ya se vuelve ¿en qué? En tesis, que es justamente un trabajo de investigación tradicional, ¿no? Por eso se pone hipótesis. Algunos preguntan hipótesis, ¿y qué es hipótesis, no? O sea, ¿qué tiene que ver en una solución tecnológica una hipótesis? ¿Por qué? Porque tu solución es una hipótesis. O tú supones, inclusive las hipótesis nacen de los assumptions. ¿Ya? Entonces ahí va un poco el concepto. Luego tenemos 6, eso fue 7. ¿Cuál es lo más importante que necesitas aprender primero? ¿Ya? ¿Cuál es lo primero que necesitas? Y finalmente, ¿cuál es el trabajo que necesitas aprender, ¿no? Lo siguiente. Muy bien, entonces esto es muy importante. Ya no es colocar por colocarlos. Muy bien. Uy, perdón, voy a cambiar acá mi puntero. Ya, ahí está. Listo. Entonces, esto es en esencia, esta primera es un overview. Fíjense, he hablado de todo, pero principalmente enfocándome en el aspecto de investigación y la solución de problemas. Y cuando hablamos de solución de problemas, primero, por favor, enfoquémonos en el problema. Si el problema no está claro, lo demás no es válido. Sí, literalmente. Eso es lo que tenemos que considerar. Muy bien. Gracias por su atención y nos vemos en una siguiente sesión. Bueno, ahora voy a utilizar el término mejor sesión, no video tutorial. Bien, muy bien, nos vemos en una siguiente sesión. Cuídense.